Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a continuar con el tema de discipulado acerca del manejo de las finanzas. Vamos a hablar en esta mañana sobre el tema de la deuda y el ahorro. La deuda y el ahorro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite que nos congreguemos en esta mañana a hablar y a dialogar acerca de un tema tan importante como son nuestras finanzas. Bendito Dios, ministranos, ayúdanos, oh Dios, a entender cuál es tu propósito acerca de estudiar sobre la palabra y estudiar sobre la economía de nuestros hogares, de nuestras finanzas. Dios, enséñanos a estar, oh bendito Dios, de acuerdo a tu voluntad, Dios, y que con nuestras acciones y decisiones, Señor, no permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda de lo que tú tienes planeado para con nosotros. Señor, te rogamos que continúes dirigiéndonos y guardándonos en todo esto, en tu nombre. Amén. Hermanos, entrando en materia, la deuda. La deuda podemos definirla como obtener algo ahora y págalo después. Básicamente eso es lo que nosotros podemos decir que es una deuda. Es un bien que tenemos ahora y que tendremos que en el tiempo cancelarlo o pagarlo. ¿Cuántos de nosotros tenemos una especie de deuda? ¿Hasta qué punto nosotros nos hemos endeudado ya? Por ejemplo, las deudas hacen parte a veces de nuestra economía. Cuando tenemos los servicios eléctricos, por ejemplo, el recibo de la luz eléctrica es un crédito. Nosotros consumimos primero la energía y luego la cancelamos. Pero, ¿cuál es la idea que Dios tiene acerca del préstamo o de las deudas? ¿Será que eso es la voluntad de Dios? ¿Será que no es la voluntad de Dios? ¿Será que Dios prohíbe pedir prestado? ¿Qué es lo que encontramos en la palabra de Dios acerca de este tema de las deudas? Lo que encontramos en la palabra de Dios en realidad es que podemos tener deudas y no tener pecado. Dios no prohíbe del todo pedir prestado. Dice en la palabra de Dios en el libro de Éxodo: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, el pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni impondrás usura. Éxodo 22, 25. En el Nuevo Testamento, Jesús fomentó el préstamo y dijo: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y los malos. Lucas 6:35. Por tanto, si Dios permitía el préstamo, entonces naturalmente también permitiría el pedir prestado. De lo contrario, el acto de prestar conduciría al que pide prestado al pecado. En cambio, el préstamo puede ser usado en ocasiones para mostrar misericordia o a aquellos en necesidad y ser capaces de pedir prestado en una bondad de Dios. Sin embargo, también podemos pecar pidiendo prestado. Pedir prestado puede ser un acto exterior de un corazón que es impaciente, codicioso e incrédulo. Y recordemos que todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. En ocasiones podemos razonar infielmente que Dios ha fallado y que Dios no nos va a proveer y meternos en una deuda, porque pensamos que Dios no nos va a proveer o no nos ha provisto. Pedir prestado también se puede convertir en pecado cuando suponemos equivocadamente de Dios. ¿Qué es esto? Es cuando nos suponemos o planificamos compromisos para el futuro bajo el supuesto de que Dios tiene que proveernos para poder suplir esa necesidad.
Y podemos decir aún, Señor, tú eres el dueño de la plata y el oro y tú tienes que proveerme para suplir esta necesidad porque tú eres mi Dios. Los que tal hacen pudiesen estar incurriendo en pecado, en ponerle a Dios una carga que no es de Dios, es nuestra, por lo que lo estamos pidiendo, somos nosotros mismos para nuestros deleites y pasiones. Es una forma que estamos implementando para simplemente manipular a Dios. Pero como sabemos, Dios no puede ser manipulado. Otra forma pecaminosa es cuando suponemos que nosotros controlamos nuestros destinos. Recordemos lo que dice la palabra en Santiago. Dice la palabra, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece como un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, porque ahora te jactáis de vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Santiago 4, 13 al 16. Hermanos, no le estoy diciendo que pedir prestado necesariamente sea malo. Ya vimos lo que encontrábamos en la palabra de Dios. Pero sí les digo que para pedir prestado debemos pedir prestado sabiamente. ¿Y qué es esto de pedir prestado sabiamente? Bueno, digamos que asumes tus motivos para asumir una deuda y encuentras que no son pecaminosos. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es sentarse y orar. Hay momentos en nuestra vida que un crédito puede ser la solución. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad que se presenta de una urgencia, el crédito puede ayudar a que se pueda realizar una cirugía o algún procedimiento que sea una urgencia. También ante la posibilidad de un negocio, el crédito puede ser una opción que te ayude a tener algo de capital para iniciar el negocio. También los microcréditos se utilizan en muchas empresas para desarrollar el capital o mover un capital semilla y hacer de que la economía de los trabajadores, de las personas que están ahí, pues se muevan y salgan de la pobreza. Entonces, como les decía, el préstamo, no siempre un préstamo es malo, pero sí es muy importante que ante cualquier situación siempre vayamos ante el trono de la gracia a pedir el consejo de nuestro Señor. Sin embargo, ¿por qué estamos diciendo todas estas cosas? Aunque las deudas puedan solucionarnos el problema en alguna medida o en algún momento, no podemos estar siempre a expensas de las deudas. No podemos estar todo el tiempo endeudados. ¿Por qué no podemos estar todo el tiempo endeudados? Porque la palabra de Dios también nos dice que rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que los presta. Proverbio 22, 7. ¿Qué quiere decir eso? Que el préstamo, ¿sí? O el pedir prestado es una forma de esclavitud en la cual tú vas a quedar sujeto a aquel que te prestó a ti. El endeudado queda sujeto al prestamista. Y mientras mayor sea la necesidad, mayor será el poder del prestamista sobre el deudor. Y en realidad es una artimaña del enemigo que utiliza mucho para que nosotros siempre estemos en función de estar bajo una esclavitud. Por eso, en lo posible, que el siervo de Dios, que la sierva de Dios, no tenga deuda, para que este afán no esté sobre su corazón. En la palabra de Dios encontramos que en el Antiguo Testamento, cuando Israel fallaba en obedecer los mandamientos de Dios, Dios los disciplinaba porque les mandaba a ellos a que se convirtieran en deudores de los pueblos vecinos. ¿Sí? En Deuteronomio 28, 43 al 45. Una deuda también hipoteca al futuro.
limita nuestra flexibilidad financiera y nos hace muchas veces tomar decisiones que nos pueden costar más adelante. Uno de los mayores problemas en los matrimonios tienen que ver con las deudas y la parte económica. El esposo que tiene que trabajar más horas o la esposa que tiene que también salir a trabajar y dejar los hijos solos en casa, el tiempo que no se comparte, todo esto en función de pagar deudas. Todo esto puede ser muy perjudicial para la situación familiar o el rol familiar y puede llevar hasta ocasionar divorcios. Entonces, el tema de las deudas es un tema que debemos de prestarle mucha atención porque puede causar graves disturbios en nuestra dinámica familiar y espiritual. No debemos entonces asumir a las deudas a la ligera, sino como les decía, debemos siempre presentarnos delante de Dios, que Él nos guíe acerca a qué cosa debemos hacer con respecto a ellas. No podemos caer en esclavos de las deudas. No podemos ver a las deudas como nuestra salvación, porque en ocasiones también puede ser nuestra perdición. Reflexionemos un poco sobre eso porque es muy importante. Entonces, como les decía, lo primero que hay que hacer es sentarse delante del trono del Señor o postrarse delante del Señor para pedir su consejo. ¿Sí? Y cuando estés ahí postrado, en realidad pregúntate, ¿por qué necesitas ese préstamo? ¿Por qué necesitas tener esa deuda? ¿Cuáles son tus razones? ¿Son esas razones las que glorifican a Dios o son razones egoístas? ¿Son porque necesitas tener una nueva camisa o un nuevo pantalón para lucir más bien, más bonito o más bello o más bonita o más hermosa? ¿O en verdad lo estás haciendo porque tienes una necesidad que necesitas suplir? Es muy importante que te preguntes el por qué lo necesitas, el por qué. Lo segundo que necesitas preguntarte, o lo tercero que necesitas hacer, es que si tú puedes costearlo, ¿sí? En verdad yo puedo pagarlo. En realidad lo que gano en este momento me permite que a un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 3 años, yo pueda pagar la deuda. Eso es bien importante porque a veces sobregiramos las tarjetas de crédito o compramos algo a crédito pensando que vamos a pagarlo, pero en realidad quedamos mal. ¿Por qué? Porque nuestro presupuesto, como aprendíamos la vez pasada, nuestro presupuesto no alcanza para poder pagar esa deuda. Es importante también que meditemos si hay otras alternativas que nosotros podamos hacer que nos permitan no asumir una deuda. Por ejemplo, podemos reducir algo los gastos, podemos en alguna medida tratar de ahorrar un poco, adelantándonos un poquito al tema del próximo domingo, o podemos quitar un servicio o un bien que tenemos para al fin nosotros poder no llegar a usar el préstamo. Entonces, eso es algo que también tenemos que sentarnos a meditar si es posible que nosotros podamos hacer eso. Es importante también quitarnos el sentido de la inmediatez. ¿Qué es eso? En los comerciales o en las propagandas o por todos lados vemos cómpralo ya. Cómpralo ya. Si no es ahora, no será después. Cómpralo. Ese sentido de inmediatez también nos lleva mucho a endeudarnos porque obviamente en el momento no tenemos el dinero, pero como está que debemos comprarlo enseguida, pues accedemos a los créditos y eso en realidad puede costearnos de que podamos quedar endeudados sin saberlo, por no pensarlo, por no reflexionarnos, por no preguntarle a Dios antes de tomar una decisión. El buen juicio hace al hombre paciente. Dice Proverbios 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente. Debemos ser pacientes, debemos
ponernos delante de la presencia de Dios. Debemos analizar por qué necesitamos las cosas. Debemos en su momento ver cómo podemos pagar las cosas o si hay otra alternativa para que no sea endeudarnos y nosotros ser pacientes en todo este proceso para no evitar en caer en deudas que después no podemos pagar. Y ya finalmente, hermanos, tenemos que también evaluar qué riesgos hay si yo pido un préstamo. ¿Qué sucede si yo incumplo el préstamo? Hay un proverbio que nos advierte que si careces de los medios para pagar una deuda, puedes, después de asegurarla, entonces perderás tu cama. Proverbios 22, 26 al 27. Ese valor que tiene el préstamo, en realidad, ¿vale la pena del riesgo? Es algo que también tenemos que evaluar. ¿Estarías dispuesto a poner tu casa, tu cama, tu familia en riesgo por esa deuda? ¿Estás dispuesto a asumir estos riesgos? El estrés, la presión extra. Todo esto, hermanos, en realidad es importante. Y otro consejo, hermanos, en cuanto a las deudas, es que antes de embarcarnos en estas deudas, si no tenemos la suficiente experiencia con el tema del manejo de nuestras finanzas, es buscar consejo. Sencillamente buscar consejo en otras personas que también hayan pasado por la misma experiencia, en otras personas que también hayan tenido la oportunidad de en alguna medida pedir el préstamo o en alguna medida esas personas tengan mayor información de los riesgos que tiene el préstamo, pedirles un consejo, ¿sí? Pedirles una información, decirles que nos ayuden a tomar una mejor decisión sobre ese préstamo que vamos a tomar. Recordemos lo que dice la palabra: los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de los consejeros se afirman. Proverbios 15, 22. Ahora bien, ¿qué pasa si ya tengo las deudas encima? ¿Qué pasa si ya tengo las deudas encima? Ya hice el préstamo, ya tengo las deudas, ya me prestaron, ya tengo las deudas encima. ¿Qué puedo hacer? Y quizás sonará chiste, pero lo más rápido que puedes hacer y lo que debes hacer es pagar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos pagar a todos lo que debemos. No debemos deberle a nada, a nadie. Por lo mismo que decíamos anteriormente, nos hacemos esclavos de aquel que le debemos. Romanos 13, del 7 al 8. La palabra de Dios también nos dice que solamente el impío toma prestado y no paga. Salmos 37, 21. Las deudas no son siempre fáciles de deshacer y puede costarnos mucho tiempo y sacrificio liberarnos de una de ellas. Por eso, si tenemos tantas deudas, debemos en realidad, como el consejo de la sesión anterior, debemos ir ante el trono del Señor, postrarnos y que el Señor nos ayude a analizar por qué tenemos tantas deudas. ¿Qué es lo que está haciendo que nosotros tengamos tantas deudas? Sí, que el Señor nos ayude a tener una luz sobre esto. A veces endeudarnos es demasiado fácil y más en nuestra economía, donde a veces nos ofrecen tantas oportunidades para endeudarnos. Es bien importante que nosotros analicemos y cada una de las deudas que tenemos para que poder salir de ellas. ¿Sí? Como les decía, debemos postrarnos delante de Dios y arrepentirnos, confesar nuestros pecados y pedirle verdaderamente al Señor que nos ayude para salir de las deudas, para poder quitarnos esta carga de acreedores o de esclavitud que puede estar sobre nosotros, que en determinado momento puede ayudarnos a tener mucha atención.
La palabra de Dios nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario, no sea que el adversario te entregue al juez y te sea echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que no pagues el último cuadrante. Mateo 5, 25 al 26. El objetivo de Jesús es buscar la reconciliación ahora para evitar un juicio más riguroso después. El arrepentimiento también implica la toma de medidas necesarias para que no se repitan las mismas decisiones, como por ejemplo abstenernos de usar las tarjetas de crédito. Hermanos, si tenemos una deuda, lo mejor es organizarnos para poder pagar esas deudas. En la siguiente sesión vamos a estar hablando un poquito sobre eso, vamos a estar hablando acerca de una de las formas más que tenemos, que es la del ahorro. Existen muchas formas de poder pagar una deuda. Algunas veces se dice tienes que pagar la deuda más pequeña primero para que luego te queden, puedas asignar ese dinero a la deuda más grande. Y hay muchas estrategias para pagar, para salir de las deudas. Pero el próximo domingo estaremos hablando de una de las mejores estrategias que hay, y es sobre el ahorro. Hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor permita de que si estás en las deudas, te dé la sabiduría para salir de ellas, y si apenas vas a entrar en una, también te dé la sabiduría para poder asumirla de la mejor manera, para que esto no te cause estrés ni vayas a ser esclavo de nadie. Dios te bendiga, mi hermano.